Hola amigos, buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Hoy es domingo ya 30 del tiempo ordinario. Entonces, el día de hoy justamente en el Evangelio de Lucas nos da una enseñanza de Jesús muy grande. Creo que es de las enseñanzas más grandes que nosotros podemos tener. ¿Por qué? Porque se nos habla sobre dos polos justamente, la soberbia y la humildad. En el Evangelio del día de hoy, Jesús nos muestra dos historias muy diferentes, incluso en estilo de vida, incluso en estilo de fe. Toda la cuestión, todo lo que engloba estas dos historias, pues realmente son impactantes en el sentido de que son muy distintas y así a su vez, al ser muy distintas, pues también la oración, que es como el elemento que une, también se vive de una forma muy diferente. Y creo que es algo que nosotros podemos ver, incluso palpar en el tiempo de hoy, en el mundo de hoy. ¿Por qué? Porque Jesús nos habla sobre dos hombres. Uno de ellos, aquel que era ya una persona de fe, aquel que estaba incluso orando. En esta actitud ante la oración del fariseo, primeramente, fíjense cómo lo analiza, ¿no? Aquel hombre erguido, que en su interior ora a Dios diciendo, gracias Señor porque no soy como este fariseo, como este publicano, que no soy, que no robo, ¿sí? Que doy el diezmo de todo lo que tengo, que no escondo. Entonces, aquel fariseo pues realmente cumplía la ley, cumplía todo aquello, aquellos preceptos, todo aquello que se pedía en la época y que la fe pedía, incluso, ¿por qué no?, hasta el gobierno. Pero, por otro lado, estaba la actitud del publicano. Pero entendamos, ¿quién era el publicano? El publicano, pues realmente era aquel personaje o aquella persona, ¿sí?, recaudadora de impuestos a semejanza de Mateo, pero nadie lo quería justamente por esto. Porque de los impuestos que cobraba, pues gran parte se lo robaba. Entonces, a pesar de ser un judío, generalmente, era una persona que robaba a su propio pueblo. Era una persona odiada por su pueblo. Era una persona que era públicamente pecadora. Entonces, la posición de aquel publicano ante la oración era una posición totalmente diferente. Ni siquiera miraba al cielo, ni siquiera se atrevía a decir o a pedirle a Dios cosas. Simple y sencillamente era perdón. Entonces, este publicano, pues realmente, cuando vemos el contexto o la historia de cada uno de ellos, nosotros nos podríamos ir con la imaginación, incluso decir, bueno, aquel fariseo pues realmente pues era bueno porque cumplía la ley. Pero la misma posición en la que Jesús lo pone, o sea, erguido totalmente, de pie, y que todo el mundo lo vea. Entonces, aquel publicano, simple y sencillamente, ni siquiera podía mirar el cielo. Entonces, veamos esta historia o veamos estos personajes, todo lo que nos pueden enseñar. Entonces, ante la oración, fíjate, los domingos pasados se ha estado hablando muchísimo sobre la oración, ¿verdad? La actitud ante la oración, la constancia de la oración, y ahora, pues justamente, que nuestra oración tiene que ser principalmente con humildad. Y al ser una oración con humildad, nos invita a reconocernos realmente que somos pecadores y que realmente necesitamos de la misericordia de Dios. Entonces, toda la enseñanza, todo lo que nosotros podemos ver en estos personajes, analicemos en nuestra vida ordinaria cómo lo vemos reflejado. Imagínate, aquella madre de familia que está gozosa con sus hijos, que incluso los compara con otros hijos de otras vecinas y dice, ay, gracias Señor, porque mis hijos no son como la de fulanita. Ay, gracias Señor, porque mis hijos no roban, porque mis hijos no se drogan. O porque mis hijos no son como los hijos de mi hermana, de mi hermano. Ay, no, qué feos son esos hijos. Los míos son muy buenos. O
Incluso una pequeña historia, ¿no? Cuando yo fui a una misión, un señor nos decía que lo invitábamos a una charla y el señor nos decía, ay, ¿para qué quiere que yo vaya? Yo no mato, yo no robo, no, yo no hago nada de eso. Dice, no, yo no necesito ir con ustedes. Entonces, veamos cuál es nuestra actitud. Si realmente nosotros por pensar que estamos cumpliendo los mandamientos, ¿ya la hicimos? No. Hay que cumplirlos, pero va a un aspecto muy profundo. Desde el corazón, desde lo más íntimo. ¿Cómo nos sentimos nosotros realmente ante el pecado que nosotros tenemos? Y que esta oración que hacemos a Dios no sea una oración en la que crucemos justamente esa línea tan delgada que hay entre la soberbia y la humildad. Procuremos vivir en humildad, en una actitud realmente humilde, y no crucemos esa línea de la soberbia que es tan delgada y tan fácil, pero tan fácil de cruzarla. Hay que tener mucho cuidado en esto. Y pues justamente este domingo, que esta sea la enseñanza y echarle muchas ganas y que el Señor te bendiga en todos los proyectos de vida que tengas durante esta semana. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, tu familia y te acompañe para siempre. Amén. Hasta la próxima.